sabeu que podeu recuperar els antics webinars en el nostre canal de YouTube. Aquesta vegada, des de la Junta, vam pensar proposar aquesta temàtica de pediatria mèdico-legal arrel d'una enquesta que ens va arribar a través dels treballs de fi de màster de l'EPAP, i era una enquesta que precisament feia la doctora Rocío Vaquero sobre doncs això, en situacions en relació amb la legislació amb el menor. I ens vam adonar al respondre a l'enquesta que teníem força dubtes i llacunes i que hi havia moltes coses que se'ns escapaven, i vam pensar que seria positiu convidar-la que ens expliqués doncs, en la seva trajectòria tot el que ha anat desgranant, esbrinant, quins dubtes encara queden per resoldre, quines coses podrien tenir més o menys segures. I bueno, presentar-vos-la una mica, la doctora Rocío Vaquero, és pediatra d'atenció primària des de 2021 en un centre de Logroño, que és d'on és ella. Prèviament havia treballat en l'àmbit de pacient crític a l'Hospital del Niño Jesús de Madrid, a la UCP, i també va estar treballant aquí a Catalunya al CEM Pediàtric durant 3 anys. Aquest any ha fet el màster de l'EPAP i en aquest context un projecte d'investigació sobre això que comentàvem, no? La legislació del menor en el marc de la pediatria i com els pediatres ens acostem a aquestes situacions. I res, doncs sense allargar-me més, donar-li la benvinguda a ella i a tots vosaltres. Moltes gràcies per estar aquí i esperem que sigui molt profitós. Muchas gracias, Diana. Pues os voy a compartir pantalla y empezamos. Vale. Bueno, bienvenidos. Supongo que con este título probablemente las expectativas de diversión respecto al webinar de hoy igual no están muy altas, porque la legislación es un tema que no nos gusta mucho a los médicos, no nos gusta a los pediatras, no solo lo digo yo, la literatura lo recoge, que nos sentimos ajenos a ella porque su aplicación es un poco ambigua. En realidad no es ajeno a nuestro trabajo. De hecho, en cualquier situación que veamos en la consulta, en cualquier acto clínico, en la anamnesis, en una historia, en una prescripción, siempre va a haber una dimensión médico-legal. Porque entre los pacientes y los médicos hay unos determinados derechos y deberes que están recogidos en el Código Civil, que se van actualizando regularmente y que tenemos que conocer para poder marcar sus límites, ¿no? En el caso de la pediatría, en nuestro caso, nuestros pacientes son menores de edad y entonces sus padres actúan como representantes. Esto significa que formamos un triángulo. Ya no solo tenemos un paciente, ahora tenemos un paciente y un representante que tienen derechos y deberes distintos que tenemos que respetar y mantener un equilibrio. Y esto hace que precisamente nuestras situaciones en pediatría sean más complejas que en otros ámbitos médicos. Y luego ya, si además rizamos el rizo y pasamos a pensar que hay varios tipos de familias y que se pueden dar situaciones todavía más complicadas en las que, por ejemplo, haya un divorcio, una separación de los padres, estas flechas de derechos y de deberes se nos entremezclan y nos pueden llevar a situaciones complicadas. En realidad, todos queremos lo mismo, que es el bien del menor, el bien del niño, lo mejor para el niño, ¿no? No solo lo queremos éticamente, sino también esto está legislado. El bien superior del menor es un concepto jurídico. Lo que pasa es que aquí se nos pueden crear dilemas que nos pueden hacer sentirnos un poco como así, ¿no? En un terreno de arenas movedizas en el que no sabemos muy bien para dónde movernos, en el que a veces nos da miedo, nos sentimos incómodos y pensamos que podemos meter la pata, hundirnos un poquito para abajo y no sabemos bien a dónde agarrarnos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos normalmente? ¿Cómo nos movemos los pediatras en estas situaciones? No hay mucha bibliografía al respecto. El proyecto del que hablaba Diana, a partir del cual surgió la encuesta y a partir del cual han surgido las dudas para hacer esta presentación, intenta encontrar esto. ¿Hacemos todos lo mismo en las situaciones médico-legales que se nos presentan en la consulta? ¿Hacemos todos más o menos lo que podemos? Bueno, pues la verdad es que hay bastante variabilidad. Y cuando hay variabilidad con algo, suele ser porque no están muy claros los pasos a seguir, ¿no? Es un poco lo contrario al ABC de la estabilización o lo contrario a cuando estamos encontrándonos ante una sepsis. La legislación está sujeta a interpretación. Entonces, cada caso puede tener varias respuestas diferentes y varios matices. Y hay que verlo de forma individual. Hasta aquí en introducción. Y ahora vamos a ver esta pregunta, a ver qué os parece. ¿Está de moda hablar de situaciones médico-legales? Porque cada vez hay más bibliografía al respecto, aunque nosotros nos sintamos ajenos a ella.
Pues la respuesta sería que sí, porque nuestro modelo sanitario actual es un modelo de atención centrada en el paciente. El paciente es el eje sobre el que están girando el resto de las dimensiones relacionadas con la intervención. Lo que estamos haciendo es un cambio de visión desde un momento en el que el médico es el que está en el centro, ese médico omnipotente que actúa un poco como un dios y decide, y si corta la pierna equivocada, pues por algo lo habría hecho, a un modelo de atención que está centrado en el paciente y este está en el centro. Entonces, este cambio en el modelo sanitario nos está llevando a cabo también a cambios en la legislación. Entonces, aparecen leyes que están registrando estos derechos del paciente, el derecho a la autonomía, el derecho a poder tomar decisiones que estén informadas y que por lo tanto se registra ese derecho a la información, el derecho a la protección de datos, el derecho a la intimidad y por supuesto todas las leyes de protección de la infancia. Aquí tenemos pues mucho para hablar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Os voy a presentar un par de conceptos que me parecen importantes para tener en cuenta y después de estos conceptos vamos a ver cómo nos moveríamos en unos supuestos clínicos, en lo que serían unos casos. Vale, el concepto número 1 del que vamos a hablar es el menor maduro. La mayoría de edad, según la Constitución, en el artículo 12 son los 18 años. Esta es la mayoría de edad en cuanto a derechos y a libertades políticas. Pero ya en el ordenamiento jurídico se registra que los menores de esta edad tienen derecho a tomar decisiones en determinados ámbitos y singularmente en el ámbito sanitario. Entonces tendríamos esos 16 años como la mayoría de edad sanitaria, ¿no? Como se llama. Es el momento a partir del cual se entiende que el menor puede tomar decisiones, con algunas excepciones, que no vamos a entrar en ellas porque nos vamos a centrar en ese rango de edad que es el de nuestros pacientes, ¿no? Los menores. Entonces, según esto, todos los menores de 16 años están siempre supeditados a la representación de sus padres como tutores legales, es decir, los menores de 16 años no pueden tomar decisiones en el ámbito sanitario. Bueno, pues para responder esta pregunta, os presento a la Ley Básica Reguladora de Autonomía del Paciente. Esta ley es muy famosa. Cualquier artículo que trate sobre cómo hablar con los adolescentes, sobre la confidencialidad con los menores, va a hablar de esta ley. Esta ley se modificó en el 2015 dentro de la modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia. Y fijaros lo que dice la ley respecto a la toma de decisiones del menor. Dice que el consentimiento por representación, es decir, el consentimiento por parte de los padres, se dará en los siguientes supuestos. Cuando el menor de edad no sea capaz, intelectual y emocionalmente, de comprender el alcance de la intervención. Vale, pues tampoco lo está dejando muy claro, porque no nos está dando un corte de edad. Nos está diciendo que los padres van a tomar la decisión cuando el menor no sea capaz de hacerlo. Vale, muy bien. Entonces, ¿quién decide cuando ese menor, ese adolescente, es capaz, por sus competencias emocionales e intelectuales, de decidir? ¿Qué le corresponde tomar esa decisión? ¿Quién evalúa esa madurez del menor? Bueno, pues la madurez del menor la tenemos que evaluar nosotros. Hasta ahí. Y esto pues no es fácil y aquí es donde nosotros nos surgen dudas. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que para valorar la capacidad de obrar del adolescente siempre lo tenemos que hacer en una situación determinada. No podemos valorar la capacidad en su conjunto. Tenemos dos elementos que se van a concurrir a la hora de decidir si ese adolescente es capaz. Uno es un criterio subjetivo, que sería la madurez, la capacidad intelectual y emocional, nos lo dice la legislación. Y el otro es un criterio objetivo, que es la naturaleza del acto médico, es decir, cuál es la gravedad del acto médico, ese concreto, cuáles son sus consecuencias y cómo de reversible o irreversible sería. Lo que nos viene a decir esto es que no es lo mismo la madurez que se necesita en un menor para decidir si prefiere tomarse un tratamiento en pastillas o en sobres, o la madurez respecto al tratamiento de un glioblastoma, ¿no? Esta es la escala móvil de Drain. Es una escala en la que está evaluando el riesgo-beneficio de las decisiones y las cataloga en una decisión fácil, media o difícil, pidiéndole al adolescente mayor madurez para tomar decisiones que se opongan al criterio médico.
¿vale? Un menor que decida oponerse a un tratamiento quimioterápico, que es un tratamiento efectivo de alto beneficio, se le va a exigir una capacidad de competencia altísima. Bueno, en realidad estoy haciendo un poco de trampa porque esa decisión no la acabaría tomando él, ya veremos más adelante. Pero bueno, cuanto más difícil sea la decisión, más competencia. Sin embargo, un menor que esté de acuerdo con un tratamiento que sea eficaz, como puede ser, por ejemplo, una vacuna, le vamos a exigir una capacidad de competencia pues, baja, porque es una decisión fácil de tomar. Bueno, y si tenemos un menor en el cual hemos evaluado su madurez, hemos llegado a la conclusión de que no tiene madurez suficiente para tomar la decisión, el consentimiento por representación lo toman sus padres. Es decir, en ese momento están decidiendo sus padres como tutores legales. Y en esta decisión que van a tomar los padres, todo vale, pueden decidir cualquier cosa. Pues no, no pueden decidir cualquier cosa porque esta decisión no la están tomando para ellos, la están tomando para un tercero, que además es un menor, que es una figura vulnerable y que está muy protegida de la legislación, ¿vale? En el BOE de la legislación, en el artículo 9 de la ley que estábamos viendo, en el apartado 6, dicen lo siguiente: los padres siempre tienen que actuar procurando el máximo beneficio de sus hijos. Y nosotros somos los garantes de ese beneficio de sus hijos. Si la actitud de los padres es contraria a este beneficio, a los intereses, es decir, si pensamos que esta decisión no es lo mejor para el menor, hay que solicitar una intervención del Ministerio Fiscal o nombramiento del defensor judicial para el menor. Pero nosotros es importante que como pediatras somos los garantes de que la decisión final sea la mejor para el niño. ¿Vale? Los padres no tienen manga ancha en el momento en el que son los representantes legales. Bueno, hasta aquí es el concepto de menor maduro. De aquí se pueden sacar un montón de situaciones que crean un montón de dudas y luego en los casos las vamos a ir viendo. Otra situación que nos crea mucho conflicto son los padres divorciados. Aquí también hay muchísimos supuestos que se pueden poner en controversia y que nos pueden crear dudas. Quiero dejar claros como dos conceptos básicos y luego ya los vamos a desarrollar. La patria potestad y la guarda de custodia. En algunas ocasiones nos puede confundir porque no son lo mismo, ¿vale? La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los progenitores sobre sus hijos, ¿vale? Es el reconocimiento de que el progenitor tiene que velar por sus hijos. Para velar por sus hijos, la legislación entiende que tiene que estar informado sobre la salud de sus hijos. Entonces, mantener la patria potestad implica el deber de informarse sobre la salud del menor y también el derecho de recibir información sobre el estado de salud del menor. La patria potestad es muy difícil que lo pierdan los padres, incluso en casos de menores que están tutelados, que viven en un centro de menores y que nos vienen con las trabajadoras sociales, aunque la custodia la hayan perdido los padres, la patria potestad es probable que la sigan manteniendo. Esto significa que los padres tienen derecho a estar informados sobre la salud de sus hijos y luego también que tienen el deber de informarse. El hecho del deber de informarse es un concepto importante en el caso de los padres separados, en el que el progenitor que viene a la consulta tiene el deber de informar al otro, pero el que no ha venido tiene el deber de haberse informado. Es un deber entre ellos, porque si mantienen la patria potestad, mantienen ese vínculo derecho-deber con sus hijos, ¿vale? Mantenerse informado como derecho y como obligación. Y luego el otro concepto es la guarda y la custodia. Esto simplemente define el cuidado y la asistencia cotidiana del menor. Está definida por la situación de convivencia. La situación más frecuente que nos vamos a encontrar en la consulta es un menor en el que sus padres están separados y uno o los dos mantienen la custodia, pero ambos mantienen la patria potestad. Bueno, y una vez que hemos clarificado esos conceptos base, vamos a trabajarlos, vamos a verlos en algunas situaciones. Bueno, esta es Claudia. Claudia tiene 14 años. A Claudia en el último mes y medio la hemos visto muchas veces en la consulta. Ha consultado por dolores de tripa, por mareos, por sensación de náuseas, muchas consultas inespecíficas y nunca encontramos nada en la exploración. Entonces ya la octava vez que viene en una entrevista personal
Claudia nos cuenta que en el colegio está viviendo una situación que es compatible con acoso escolar. También la están acosando en redes. Ha hecho un cambio de grupo, está empezando a ir con otra gente buscando protección respecto a esta situación que se está encontrando en el colegio y está empezando pues a fumar porros, algunas noches también bebe. Claudia es consciente de que está en una situación en la que necesita ayuda y accede a que hablemos con sus padres y a que le prestemos ayuda. Y accede también a venir más veces al centro de salud para el seguimiento, pero nos pide que no le informemos a sus padres de la ingesta de tóxicos. No se lo quiere decir ni quiere que se lo digamos nosotros. Vale. En este momento nos pasa que tenemos dos derechos que están en conflicto. Por un lado, está en conflicto el derecho de autonomía de Claudia, que tiene derecho a que se respete su decisión a mantener su intimidad, y el derecho de la patria potestad de sus padres, que tienen derecho a estar informados sobre la salud de Claudia para poder velar por ella y cuidarla. La confidencialidad no se aborda directamente en todas estas leyes de la doctrina del menor maduro y la ley de autonomía que os he contado antes. La confidencialidad estaría incluida dentro de los derechos personalísimos o fundamentales. Estos son derechos inherentes a las personas y en ellos la regla de la representación no opera en toda su extensión, como a la hora de tomar decisiones. La confidencialidad estaría regulada, y estos derechos igualmente, dentro del derecho a la protección de datos y del derecho a la intimidad. De hecho, estos derechos son tan importantes que su violación comporta una sanción penal y está regulada dentro del Código Penal. La revelación del secreto médico comporta una sanción. ¿Y por qué es tan importante el derecho médico? ¿Por qué está tan protegido? Bueno, se entiende que si no se garantiza el secreto de los datos, será muy difícil lograr la confianza de los pacientes. Y esto en el caso de los adolescentes todavía toma más fuerza, porque si el adolescente pierde la confianza en el médico, entendemos que está poniendo en riesgo no solo su salud presente en esa consulta, sino también toda su salud futura. Y esto la legislación lo registra también. No solamente es ese acto en concreto, sino todo el riesgo potencial de los actos continuados. La regla general tiene que ser que la confidencialidad tiene que ser guardada cuando así lo requiera el menor. En determinados casos y en aras de la protección, quizás esa confidencialidad tiene que decaer y tenemos que informar a los representantes legales. Esa búsqueda de equilibrio. Básicamente, si mantener el secreto médico pone en riesgo el bien superior del menor, hay que romper el secreto médico. Pero si el riesgo no es un riesgo que no podamos correr, tenemos que mantener la confidencialidad. Al final es lo mismo de antes. Tenemos que decidir, acaba recayendo sobre los profesionales. Decidimos la capacidad del menor y también decidimos cuál es ese equilibrio entre proteger la confidencialidad, por tanto la confianza y por tanto todo lo que va a pasar a partir de ahora con esa paciente y lo que nos va a contar y lo que no, con el riesgo de la decisión que estamos tomando guardando la confidencialidad. Tomar estas decisiones puede ser un poco difícil. Existe un método que es el método deliberativo que se usa en ética, no en legislación, pero a mí me parece que se puede sobreponer en estas situaciones. Básicamente consiste en exponer la situación, encontrar los dilemas en conflicto en el caso de la ética valores y en el nuestro que estamos hablando serían derechos, buscar cuáles son los cauces extremos de acción y buscar una solución intermedia que pueda ser defendida públicamente, es decir, que tenga un sentido, como por ejemplo haríamos en este análisis de la situación, ¿no? Volvemos a Claudia. Valoramos su madurez respecto a la situación y la valoración es positiva porque Claudia ha informado voluntariamente, nos ha contado la situación y ha aceptado recibir ayuda. La gravedad de la situación. El consumo es esporádico y está en relación con un problema del que se ha hecho partícipe a sus padres, que es el acoso. Parece que es un problema secundario a esto y que el acoso es lo que realmente tenemos que tratar. ¿Y cuál es la actitud? La actitud de Claudia es que está aceptando el tratamiento. Entonces, en este caso concreto, no se considera que la decisión de mantener la confidencialidad ponga en grave riesgo su salud. Y de hecho pensamos que mantener la confidencialidad nos va a ayudar precisamente con este problema que tiene ella. Con lo cual podríamos mantener la confidencialidad de Claudia y no contarle a sus padres que toman tóxicos. Vale, un momentito, dejamos a Claudia y ahora vamos a pasar a Adrián.
Adrián tiene 13 años. Acude solo a la consulta por síntomas de rinoconjuntivitis alérgica. Y entonces la pregunta es, ¿podemos atender a Adrián, que ha venido sin ningún adulto a la consulta? Bueno, pues la respuesta es que probablemente sí. Si nosotros consideramos que Adrián es maduro para comprender el tratamiento que le vamos a plantear y para comprender el acto de intervención de la evaluación, o sea, es decir, la exploración y el tratamiento, podemos atender a Adrián. Sí que es conveniente dejarlo registrado en la historia clínica. O sea, escribir que ha venido solo, que se considera maduro para el acto médico y que se ha atendido. Eh, esto, esto sería diferente si el motivo de consulta hubiese variado. O sea, para ver si podemos atender a Adrián, primero tenemos que saber por qué viene Adrián, ¿vale? Adrián es alérgico a las gramíneas y en mayo se nos pone siempre con unos ojos como tomates. Bueno, es una actuación banal, es un niño que consideramos que es responsable y es capaz de comprender el tratamiento que tiene que seguir y podemos atenderle. Sin embargo, si Adrián viene con síntomas de un tumor cerebral o de una leucemia y lo vamos a mandar a urgencias para las pruebas complementarias, su madurez, el niño es el mismo, pero la situación a la que le exponemos varía. Podemos considerar que no es capaz de asumir las consecuencias de ese otro acto y en ese caso sí tendríamos que llamar a sus padres para que viniesen a acompañarle. Es lo mismo que si nos vamos atrás en el tiempo. 2 temporadas atrás y Adrián tiene 10 años. Entonces, en la misma situación, ¿podríamos atender a Adrián, que viene solo y está en la sala de espera sin sus padres? En este caso, la legislación nos dice que menores de 12 años, y en los casos en que determinamos la inmadurez, que esto ya lo hemos visto, se requerirá la presencia de sus representantes legales. Los 12 años es una edad que aparece también en la legislación varias veces. Es como que se sobreentiende que los menores de 12 años son inmaduros para decidir, ¿vale? Y en ellos siempre se requiere la presencia de sus padres. Bueno, pues dejamos a Adrián con sus antihistamínicos y vamos a pasar a hablar de Óscar. Óscar tiene 13 meses, viene a la consulta por un cuadro de tos y mocos de unos días de evolución, un poquito de fiebre, bueno, lo de siempre. En la exploración nos llama la atención que Óscar presenta hematomas de diferentes tamaños en las nalgas. Óscar es un niño que tiene 13 meses y no camina. Tiene 2 hermanos, un hermano de 3 años y un hermano de 5 que conocemos y que llevamos también en la consulta. Sabemos que no acude a guardería y que suele estar al cuidado de su madre. Nos fijamos también que la vestimenta que lleva es inapropiada. Es invierno y está poco abrigado y quizás está un poco sucio. Adrián está bien nutrido, está muy contento con su madre, la interacción y el apego es adecuado. Entonces, tenemos que destacar que en esta situación hemos detectado, hay varios indicadores de maltrato, ¿vale? Los hematomas en zonas que no son óseas, en niños que no caminan, es un indicador de maltrato físico. Y la vestimenta inapropiada y la higiene deficientes son indicadores de negligencia. Vale, entonces, con esta información, con esta exploración, con este niño, ¿podemos saber qué ha pasado? ¿Podemos estar seguros de que Adrián ha sufrido un maltrato físico? Quizás su hermano de 3 años lo ha cogido y se le ha caído de culo varias veces. Podemos estar seguros de lo que ha pasado en esta familia. Nos faltan datos. Tendríamos que recabar más información. Quizás tendríamos que hablar con el colegio de los hermanos mayores para ver si ellos están yendo o no, repasar la historia. Bueno, pues no podemos saber qué ha pasado, porque no somos jueces, no somos detectives y ese no es nuestro trabajo, ¿vale? Nosotros lo que podemos hacer es sospechar y en este caso hemos visto indicadores. Ante la sospecha de maltrato hay que comunicarse con servicios sociales y eso es lo que tenemos que saber como base y esto es lo que no se nos puede pasar. Si muchas veces perdemos tiempo en investigar porque la sospecha no nos parece suficiente como para contactar y como hacer una alerta, pero es que ese precisamente es
nuestro punto de la cadena, ¿vale? Entonces, ante la sospecha de maltrato hay que comunicarse con servicios sociales. Hay unas hojas que en cada comunidad son diferentes, ¿vale? Que son las hojas de detección de maltrato, son muy parecidas. Arriba a la derecha hay una casilla con la que marcas sospecha y esta hoja va a servicios sociales y son ellos quienes tienen que investigar cuál es la situación de la familia y estimar o desestimar si esta sospecha está basada en algo o no, o se queda ahí, ¿vale? Lo que sí que tenemos que diferenciar es si es una sospecha de maltrato leve o es un maltrato grave. En un caso grave se tiene que denunciar, comunicar al fiscal, al juzgado de guardia y a los servicios de protección de la infancia. En un caso grave probablemente lo derivaríamos al hospital. Con esto también quiero hacer otro inciso. Todas las sospechas de abuso sexual, aunque sea una sospecha, actuaríamos igual que con un caso de maltrato grave. Es decir, también hay que denunciarlo. También se tiene que comunicar al fiscal, al juzgado de guardia o al servicio de protección de la infancia, incluyendo cuando es una sospecha por verbalización de familiares. Es decir, por ejemplo, si la madre tiene sospechas de que una persona haya podido abusar del menor y viene por una consulta que suele tener que ver con genitales o a veces ni siquiera hay consulta y simplemente es esa duda, lo consideraríamos como si fuese un maltrato grave, la misma vía, hay que denunciarlo. Vale. Bueno, pues vamos a dejar a Óscar y vamos a pasar a hablar de Sofía. Sofía tiene 13 años, viene a la consulta a sus padres, a ella la han dejado en casa, porque la queja viene por parte de la familia. ¿Vale? Los padres de Sofía nos dicen que es que lleva una temporada que está insoportable, que salta por todo, que solo quiere salir por ahí con sus amigas, que no está yendo al colegio, que creen que algún día hace pellas, que no quiere hablar con ellos y que en casa hay broncas continuas. Y también nos cuentan que cuando llega a casa a veces tiene los ojos muy rojos y eso les trae por el camino de la amargura, porque además Sofía no les quiere contar nada. Entonces, también nos han traído una muestra de orina, así en un botecito, y nos piden un análisis de detección de drogas de Sofía. Bueno, esto tenemos todo bastante claro que no vamos a hacer nada, pero bueno, lo justificamos, ¿vale? Toda la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de Derechos de los Pacientes, la Ley General de Sanidad, el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina y Bioética, y todos acabando en la Ley de Autonomía del 41 de 2002, nos dicen que es obligación del facultativo, es decir, obligación nuestra y derecho del paciente recibir toda la información clínica relativa a su estado de salud. ¿Vale? El paciente es el titular de dicha información y no existe distinción por edad. La información que se le da a los pacientes tiene que ser comprensible, tiene que ser verdadera, tiene que ser útil para decidir y sobre todo tiene que ser previa a cada una de las actuaciones que se pretendan realizar y se les tiene que explicar cuál es la naturaleza de la intervención sanitaria, la finalidad, los riesgos, las consecuencias. No se puede hacer una prueba sin informar antes al paciente, ¿vale? Entonces, en este caso está bastante claro que Sofía es la titular de la información, que Sofía tiene que ser informada antes de realizarle la prueba, aunque sea una muestra de orina, y que esa orina va a la basura, al váter, y que ya veremos qué hacemos con Sofía, pero desde luego hacerle una prueba sin que ella se entere, no. Vale, pues dejamos a Sofía y pasamos a hablar de Ariadna. Ariadna tiene 5 años. Viene a la consulta su padre, que es este señor, que se llama Paco. Los padres de Ariadna están divorciados. La custodia la tiene la madre y pasan fines de semana alternos. Entonces, el último fin de semana Sofía estuvo con su padre y le contó que había venido varias veces al pediatra, pero claro, Ariadna tiene 5 años y no le ha contado muy bien lo que ha pasado. Entonces, su padre se persona en la consulta y nos solicita un informe relativo a las consultas de la semana anterior que ha venido con la madre. Bueno, ¿qué hacemos? Vale. El padre de Ariadna acredita ostentar la patria potestad compartida. Esta es la situación más frecuente. La patria potestad los dos y la custodia uno o los dos, ¿vale? Pero al tener la patria potestad, tiene el deber de velar por ella. Este deber está recogido en el Código Civil. Y para poder velar por ella, la legislación, la ley entiende que para poder cuidarla tiene que disponer de la información sanitaria, ¿vale? Por lo tanto, habilita la cesión de la información sanitaria a quienes ostenten la patria potestad, ¿vale? Sí que debemos hacer el informe. Pero ojo, el informe que hacemos es sobre el estado de salud de Ariadna, ¿vale? Hay que evitar todas las informaciones subjetivas que nos haya podido contar la madre en la consulta. O sea, si la madre nos ha hablado
sobre cambios en su modo de vida, cosas que han ocurrido que no son estrictamente necesarias para informar sobre el estado de salud de Ariadna, pues no tenemos que contárselas, ¿vale? Porque eso es información confidencial de la madre. Pero sí, hacemos un informe sobre el estado de salud de la niña. Ahí no hay conflicto. Vale, vamos a seguir hablando de padres divorciados y vamos a hablar de Rubén. Rubén tiene 10 años. Tiene un trastorno de ansiedad que estamos llevando en la consulta, que no nos está yendo muy bien, y valoramos derivar a Rubén a la unidad de salud mental infanto-juvenil. Los padres están divorciados, la custodia y la patria potestad son compartidas. La madre, que es la que ha venido a la consulta y que es con la que suele venir el niño, porque es la que le está dando más importancia y está más preocupada por este trastorno de ansiedad, está de acuerdo con derivar. Entonces, la primera pregunta es, ¿tenemos que informar al padre? Vale. Cuando consideramos que el menor no es maduro para tomar la decisión y la decisión la van a tomar sus representantes legales, es decir, los padres, ¿cuántos padres necesitamos? Bueno, pues depende de si el acto médico, depende de la naturaleza del acto médico, si es un acto ordinario o extraordinario. En un acto ordinario nos basta un padre. En un acto extraordinario necesitamos a los dos. Vale, Tate. ¿Y cuáles son los actos ordinarios y cuáles son los actos extraordinarios, ¿no? Pues esto no está en el BOE. Esto la legislación no lo tiene recogido. Pero sí que se han ido sacando de la jurisprudencia, es decir, de sentencias previas, y se han ido recogiendo en protocolos, que al final os he puesto una bibliografía con protocolos y ahí hay uno muy interesante en el que esto está recogido, ¿vale? Lo encontramos recogido en nuestros propios documentos. Se consideran actos ordinarios accidentes de pequeña relevancia, enfermedades leves, las revisiones, las vacunas, ¿vale? Que es una cosa que también crea mucha duda, también se consideran actos ordinarios. Y se consideran actos extraordinarios todos los tratamientos agresivos, todas las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos de tipo psicológico o psiquiátrico. Entonces, en este caso, la decisión de derivar a Rubén a la unidad de salud mental se considera un acto extraordinario y necesitamos informar al padre. Vale. Entonces, vale, ¿cómo informamos al padre? Porque para tratar o intervenir, para hacer esta intervención, necesitamos el consentimiento de los dos. Pues lo primero lo tendría que hacer la madre, porque es su obligación, porque ambos tienen la patria potestad y ambos tienen que informarse. Entonces, primero el consentimiento lo intenta conseguir la madre. Si no es posible o comporta un riesgo, como podría ser en un caso en el que tengan una orden de alejamiento, por ejemplo, el facultativo, con interconsulta y con ayuda de trabajo social, es quien intenta recabar el consentimiento. Normalmente, en situaciones en las que los padres tengan una comunicación mala, haya una orden de alejamiento, haya una situación de conflicto y estén implicados menores, lo más normal es que este caso ya lo esté llevando una trabajadora social, que es la que está al caso de cómo está esta familia y cómo está este menor. Y lo más fácil va a ser hacerlo por vía de ella, ¿vale? Intentar recabar el consentimiento. Si en 30 días no hay respuesta, es decir, si no ha contestado el padre, se entiende concedido el consentimiento siguiendo la búsqueda del mejor interés del menor. ¿Vale? Se documenta el intento de contacto y podemos hacer el acto, podemos mandarlo, en este caso, a salud mental. Vale, bueno, en una situación urgente no aplica, evidentemente. Prevalece el bien superior del menor. O sea, si a Rubén hay que operarlo de apendicitis porque está peritonítico en urgencias y el padre no coge el móvil, le operamos. Y luego pues ya se lo contaremos al padre. ¿Vale? Esto está amparado también en la legislación por el bien superior del menor. Bueno, pues la madre informa al padre de Rubén y el padre de Rubén no está de acuerdo con que lo derivemos a salud mental. Dice que no da el consentimiento porque no le parece que sea necesario. Lo dejamos así. Se queda Rubén sin su interconsulta de salud mental y sin su valoración por psiquiatría. Bueno, pues es importante saber esto. Si los progenitores no se ponen de acuerdo, cualquiera de los dos, es decir, uno quiere derivar y el otro no, cualquiera de los dos puede acudir a la autoridad judicial, quien atribuye la facultad de decidir a uno de los dos progenitores. Y normalmente, en la mayoría de las sentencias, el juez casi siempre otorga esa facultad de decidir al que esté de acuerdo con el criterio médico. Nosotros, si el padre no da el consentimiento, no lo podemos derivar, pero le tenemos que decir a la madre
que por medio del abogado que ha llevado el divorcio normalmente, acuda a la autoridad judicial para solicitar que le atribuyan a ella solo la facultad de decidir en esta situación. ¿Vale? Bueno, pues esta es Ana. Ana tiene 3 años y es la hermana pequeña de Rubén. Viene al control de salud de los 3 años, viene solo con la madre. Os recuerdo que la custodia y la patria potestad es compartida entre los padres. Entonces, ¿podemos vacunar a Ana? Pues la respuesta sería que sí. Sería que sí, porque hemos visto que las vacunas son un acto ordinario y resulta suficiente. En los actos ordinarios, lo que se considera es que el progenitor que acude con el menor está actuando de buena fe. Es decir, entendemos que ha informado al otro progenitor y que están de acuerdo, ¿vale? Entonces, resulta suficiente para el consentimiento que esté de acuerdo el padre que acompaña al menor y se presume que el que lo solicita ha informado al ausente, ¿vale? Entonces, los tribunales entienden que la guarda y la custodia incluye la potestad de tomar las decisiones habituales y rutinarias, tales como las prácticas ordinarias y las vacunas previstas. Con lo cual, en este caso no tendríamos que llamar al padre y podemos vacunar a Ana, porque si no, con todo lo anterior que os he contado, estaríamos llamando a los padres que no vienen a la consulta continuamente para que nos den su visto bueno, ¿no? Pero el caso sería un poco diferente si nosotros sabemos que el padre de Ana es antivacunas. Porque si conocemos que hay conflicto en la decisión, no podemos actuar presuponiendo buena fe. Y en ese caso necesitaríamos el consentimiento del padre. Pero haríamos lo mismo. Si el padre no da el consentimiento, le podríamos decir a la madre de Ana que puede acudir al juez para que le otorgue la facultad de decidir. Y también hay mucha jurisprudencia que en el caso de las vacunas, los jueces normalmente otorgan la facultad al padre que está a favor de vacunar. Haciendo un último apunte sobre las vacunas, si el menor quisiera vacunarse y los dos padres no quisieran vacunarlo, y es un niño que tiene más de 12 años, podríamos darle la capacidad de decidir a él. Al respecto a esto también hay jurisprudencia. ¿Vale? Entonces, aquí estaríamos, Ana vacunada y Rubén igual en salud mental. Bueno, pues me parece que quizás he ido un poco deprisa porque creo que se me han acabado ya los niños. No quería quedarme sin deciros que es muy difícil muchas veces moverse en situaciones legislativas, pero que tampoco tenemos que saberlo todo, ¿vale? Tenemos que saber usar los recursos. Y los hospitales de referencia tienen una asesoría jurídica que está a nuestra disposición para las dudas que nos puedan surgir y que hay que protegerse, que nosotros ante una duda podemos escribir en la historia clínica que esa duda se transmite a la asesoría jurídica del hospital y a través de ahí pues informarnos, ¿vale? Y bueno, no sé si espero haberos dejado un poco claros los conceptos que quería traer. Bueno, aquí os dejo la bibliografía y muchas gracias por vuestra atención. Súper, Rocío. Yo estoy encantada. Sí que había muchas cosas que desconocía. A mí me ha parecido muy práctico, muy conciso, muy enfocado a lo que nos encontramos en nuestro día a día. Y la verdad es que la idea de estas formaciones es la que tú has llevado a cabo, o sea que genial. Sí que es verdad que en el chat han ido saliendo algunas preguntas que si te parece te Sí. voy Mira, así que comentando. dejo esto así compartido o por si acaso tengo que volver atrás, lo quito. No, puedes dejarlo si quieres. Se te ve arriba, así que... Vale, perfecto. Pues cuéntame. Vale, una de ellas es que si cuando los padres nos informan entre ellos, Ujú. si tenemos que hacerlo nosotros. O sea, si no Vale. hay ninguna orden de alejamiento ni nada que impida que se informen entre ellos, Ujú. ¿estamos nosotros obligados a llamar, decir, o a ser proactivos en este sentido? Bueno, pues depende. O sea, creo que lo que te estás refiriendo es si la madre, si es una situación ordinaria, si es una consulta banal, de las que hemos puesto como situaciones ordinarias, no tenemos que seguir una actitud proactiva. No hace falta que cada vez nosotros estemos buscando el consentimiento del otro padre, porque en ese caso lo haríamos incluso cuando no hay divorcio, ¿vale? Entonces no haría falta porque presuponemos una buena fe. Ahora, si es una decisión extraordinaria, sí que tenemos que exigir que se haya informado al otro padre. Y si la madre no quiere hacerlo, sí que tenemos que hacerlo nosotros. No sé si esa era la pregunta.
Jo l'he entendido así, sí. Si no, si les preguntes que heu anat fent no queden del tot contestades, si us plau, doncs les torneu a plantejar, d'acord? Otra pregunta que es más concreta de nuestro sistema de salud, entonces yo no sé si sé responder, pero pregunta que cómo en el ICS se puede activar el gabinete jurídico. Pues yo no trabajo en el ICS, pero yo entiendo que esto los jefes els coordinadors de cada centre i no, els adjunts i així, o sigui, els adjunts de direcció i direcció haurien de poder-vos orientar a qui heu de recórrer en aquest cas. Si hi ha alguna persona aquí a la sala present que treballi a l'ICS, que tingui experiència amb el gabinet d'assessoria jurídica i ens vol compartir com hi ha contactat o l'experiència, doncs s'obre el micro i endavant. Vale, sembla que ningú s'anima, si algú s'ha quedat amb les ganes de compartir-ho, que ho Hola, em comenti. Hola! sentiu? Ahí está levantando una mano, ¿eh? Sí. Sí, era jo. Doncs les mans no les veig. Hola. Sí, la bajo, la bajo. No sé si es exactamente lo que pregunta el compañero o la compañera, pero en el X hay una pestaña donde se puede realizar un parte, como en un parte de lesiones de agresiones físicas o, bueno, que va directo al juzgado. Y en un principio se queda ahí en el juzgado sin más, pero si se activa de algún otro circuito alguna denuncia por el motivo, eso consta como en el caso. No sé si es exactamente lo que pregunta a nivel jurídico, pero yo sé que en el X está como esa opción. Jo penso que la pregunta anava més en relació quan tu com a professional tens algun dubte i voldries que algú t'assessorés. Quizás es tan Ah, vale, sencillo vale. como, o sea, no sé, se me ocurre, pero igual es tan sencillo como llamar al hospital de referencia de la zona y desde centralita empezar a preguntar hasta que alguien te pase. O sea, tal cual. ¿Vale? Alguien sabrá. O sea, pregunta información y te informarán. Llama a centralita y di, quiero hablar con la asesoría jurídica del hospital. Y al final alguien te pasará con alguien que te ayude. Cuestión de llamar. Puede ser, ¿eh? O sea, nosotros cuando queremos hablar con el hospital de aquí, lo hacemos por esa vía, por la vía del hospital. Perfecte. Pues igual aquí és el mateix. Vale. En relación al caso que has puesto de la adolescente que consumía cannabis esporádicamente y así, preguntan, en el caso de la confidencialidad, si aceptamos no decir nada de esa ingesta esporádica a los padres, lo tenemos que escribir en la historia. ¿Qué Sí, pasa si los padres nos piden la historia? vale, pues es muy buena pregunta. Mira, los padres tienen derecho, como, bueno, pues por todo lo que hemos hablado, a recibir la información sanitaria de sus hijos y la historia. Pero si alguna parte de la historia es confidencial, porque la menor lo ha pedido y porque nosotros lo hemos otorgado porque hemos considerado que era capaz de tomar la decisión, esa parte hay que quitarla. A esa parte no tendría acceso. ¿Vale? O sea, entiendo que en el momento de dar la historia clínica, esa parte se debería borrar o que no Eso es. constara, ¿no? Sí, eso es. Vale. Vale, también preguntan si padre a potestad y custodia compartidas, en este caso, si un solo progenitor puede pedir un cambio de pediatra. Pues fíjate, es una buena pregunta. A ver, habría que. Pues no estoy. Mira, no estoy segura. Claro, esto sería. Es algo que os he puesto antes de si esto es una decisión ordinaria o extraordinaria, que no está todo recogido y la verdad es que pues me crea dudas. Me crea dudas. Al final tendría dos pediatras, uno para la madre y otro para el padre. No lo sé. No lo sé. Supongo que se consideraría una decisión que hay que consensuar. Entonces, probablemente si no se ponen de acuerdo, de igual uno de los dos tendría que pedir al juez que conceda esa decisión. Mira, cuando hay familias que realmente tienen un conflicto tan importante que no se están poniendo de acuerdo muchas veces, ¿vale? Normalmente se plantea o sea, la capacidad de decidir en ámbito médico. Después de 3 o 4 de estas, se les puede dar a uno de los dos progenitores durante un tiempo, ¿eh? O sea
que ya llegando a momentos así en el que se haya pedido auxilio judicial varias veces entre las familias por conflictos banales como ese, es probable que se les dé a uno de los dos la capacidad de decidir de forma temporal. Tiene sentido. Sí, pero bueno, que de todo hay. Vale, aquí también nos preguntan. Buenas tardes. En el caso de una menor de 14 años que explica de forma confidencial una violación previa de hace meses, ¿cómo Ujú. debe actuarse si la menor no quiere denunciar ni quiere que sus padres lo sepan? Vale, pues en este caso es uno de los casos en los que la confidencialidad decae en aras de la protección del menor, ¿vale? En ese caso es una decisión que está poniendo muy en riesgo su salud física, su salud mental. Entonces no puede decidir no contarlo. En ese caso tendríamos que denunciar. Habría que hablar con los padres y como somos conscientes de un delito, tenemos el deber civil y penal de comunicarlo. O sea, si nosotros no hacemos una denuncia, siendo conscientes de esa situación, estamos incurriendo en un delito nosotros. ¿Vale? Entonces, ese es un caso en el que el bien superior del menor, que es como la carta Pokémon de todos los derechos, que gana todo, hace que la confidencialidad decaiga. Tendríamos que denunciarlo y habría que informar a sus padres también. Vale. Yo en este sentido tengo una pregunta similar, que es en las relaciones afectivo-sexuales Entre menores, ¿no? entre menores o no, o sea, 14 y 19. Vale. Vale, pues mira, esto también es una de esas cosas que decíamos que la ley es ambigua y es interpretable, ¿no? Entonces, lo que dice la legislación es que mantener relaciones sexuales con menores de 16 años es delito, a no ser que haya una madurez similar entre las dos personas, ¿vale? Entonces, habría que evaluar la madurez de la pareja, lo cual es muy difícil porque nosotros no conocemos a la pareja, ¿vale? Yo creo que una cosa que se podría hacer, si la primera exploración al enterarte de las cosas, supongo que suele ser una situación en la que te lo cuenta el propio menor, ¿no? Explorar un poco la pareja. Si es un adolescente de edad similar y parece que el grado de madurez puede ser similar, bueno, podríamos considerar que estaría exento desde el punto de vista legal, pero si hay una diferencia de edad importante o el ámbito donde ha conocido a esa persona es lejano al ámbito familiar escolar, ¿vale? Habría que profundizar porque habría que valorar la madurez de esa otra persona y tendríamos que decírselo a sus padres para tener más información o para que ellos pudiesen recabar más información sobre la pareja, porque sí puede estar incurriendo en un abuso sexual. Entonces sí que tendríamos que explorar más a fondo si hay un delito o no hay. Vale. Nosotros, o sea, Sí, nosotros. vale. Nosotros tendríamos por lo menos que informar a la familia para que pudiese tener más información sobre esa pareja, porque hay que explorar si hay un delito por el hecho de que la diferencia de madurez entre ambos sea demasiado grande. Mm. ¿Vale? Una cosa es pues un adolescente de 14 años que te dice bueno, que tiene relaciones sexuales con su novio de su curso, que llevan, pues bueno, eso en realidad sí que presuponemos que es una relación entre iguales. Pero si ya están contando el caso que tú me has puesto, que encima es un mayor de edad de 19 Mm. años, bueno, pues es probable que legalmente ahí haya un delito por la diferencia de edad, que haya una diferencia de madurez también. Entonces, desde luego, ahí hay que avisar a los padres, explicarles la situación y que exploren un poco más para tener más datos y ya decidir si está incurriendo en un delito o no. Nos faltan datos. Perfecto. Vale, pues sigo, porque aquí hay interés. A ver. Aquí preguntan, si viene que esto también es una situación habitual, viene acompañado de un adulto, la criatura, que no es ninguno, ni el padre ni la madre. Viene Ujú. con una vecina a veces, o con la pareja de uno de los dos, o con la madre de un amigo. ¿Qué Mm. debemos hacer en estos casos? Bueno, mira, Ah, en estos casos podemos atender al menor, porque estamos suponiendo que temporalmente el cuidado del menor, la persona que tiene su guarda, su custodia y su potestad, ha dejado el cuidado del menor en esa otra persona y entonces le ha transmitido esa custodia temporal momentánea. Entonces podemos atenderle. Otra cosa es que dentro de la sensatez, dependiendo de cuál sea el motivo de consulta y cuál sea la naturaleza del acto médico, pensemos que
bueno, que esa persona no la conocemos de nada y que, y que la madurez del menor no es suficiente para poder asumir esa decisión de ese acto y avisemos a los padres después para contárselo, que eso también. Pero sí, podemos atenderlos. Vale, y si la situación es como abuelo, o sea, Pues desde situaciones que luego, no entramos en duda, en principio no habría que informar a los padres porque entendemos que quien devolverá la información es Eso quien ha es, acompañado al menor, ¿no? eso es, eso es. Vale. Vale, aquí, mira, perdona, que pel xat contesten, entenc que de la pregunta de l'X i ens contesten que s'hauria de comunicar al coordinador, que és qui fa la consulta. El coordinador entenc que és la direcció de l'ambulatori, imagino. Ay, no sé, es que Vale. estoy intentando seguir el chat, pero ya lo tengo muy abajo. Sí, bueno, a ver. Mm, A ver. Vale, aquí es un caso de una de las oyentes de los pediatras que dice que tiene el caso de una madre que no se habla con el padre y que cada vez que sabe que el padre ha venido a la consulta, que se lo dicen los hijos, Ujú, pide un informe y no sabe ujú. la piedra hasta qué punto cada vez que vienen con, Ya, con, ya. con el padre tiene que hacérselo. Pues mira, esto es una situación muy molesta, porque es molesto. O sea, realmente es que tiene derecho de estar informado sobre el estado de salud. Entonces puede pedir los informes que necesite. Eh, claro, hay que recordarle el derecho, o sea, el deber que tiene de mantenerse informado por parte del padre. Pero está en su derecho y nos puede pedir informe si lo tenemos que dar. Otra cosa es que tengamos un informe tipo para esta madre en el cual ponga que el estado de salud del menor es bueno, y se lo vayamos dando relativamente cada vez que venga a pedirlo. Pero sí que tiene derecho a pedirlos. Es un poco rollo, pero es así. Y claro, el deber, de todas maneras, también se puede hablar con ella y decirle que tiene el deber de mantenerse informado por medio del padre y de informarse entre ellos. Y le podemos recordar que eso es uno de los deberes que tiene como parte de la patria potestad y que bueno, que el no estar informándose de modo proactivo por el padre, pues está faltando en cierto modo a un deber que tiene con el hijo. A ver si le da un poco de susto y deja de pedirlos, pero si lo pide hay que hacérselo. Vale, muy claro. Vale, aquí también pregunta que si nos piden la historia clínica, debemos imprimirla o hacer un informe. Yo aquí, en mi experiencia, cuando piden la historia clínica por completo, esto es como Admisiones que lo gestiona y les entrega una copia de la historia clínica completa. No sé. Sí, o sea, cuando piden una copia de la historia clínica, lo tienen que hacer por el cauce que lo tienen que hacer, que es el cauce de administración, porque además tienen que rellenar una petición y tienen que dejar claro que tiene la patria potestad del paciente, o sea, que no lo podemos hacer nosotros, lo tienen que hacer por vía de admisión. Y rellenando, me parece que hay unos documentos estándar que tienen que rellenar para hacer la petición. Sí. Vale. Vale, bueno, anirem fent ja les últimes preguntes perquè arribem al límit de temps, però no, queden por aquí unas tres y yo que tengo una extra. Aquí nos preguntan en el caso de un embarazo o una interrupción voluntaria del embarazo. Entiendo en el caso, o sea, mantener la confidencialidad versus la protección del bien superior del menor. Pasa un poco como lo que hemos hablado antes, ¿no? Del abuso sexual. En estos casos, la confidencialidad decae por el acto médico, ¿vale? O sea, la intervención voluntaria de embarazo o un embarazo es suficientemente importante, repercute demasiado en la salud como para considerarle maduro para decidir esconderlo. Entonces, es uno de los casos en los que la confidencialidad decae. ¿Vale? Luego todo esto, una cosa es la legislación y otra cosa es la mano izquierda que tengamos nosotros para intentar que la situación de la comunicación entre las familias pues no llegue a un la ley dice que, sino llegar a un consenso entre todos, pero la confidencialidad decae. Vale. También preguntan, en estos últimos casos, entiendo que de abuso, ¿no sería más eficiente dirigir a los padres a la comisaría para que interpongan una denuncia? Yo también creo que son dos, ¿no? Son dos caminos. Puede ser, o sea, puede que ser más eficiente, pero es que nosotros tenemos la obligación de hacerlo.
Es que es una obligación nuestra. O sea, nosotros estamos siendo testigos de un delito, que en este caso es una sospecha de abuso sexual a un menor, y nosotros tenemos la obligación de denunciarlo. Si los padres lo denuncian también a la comisaría, son dos cauces y está fenomenal, pero nosotros tenemos que hacer la denuncia también. Porque imaginémonos que no lo hacen, que salen de la consulta y se les olvida. O de repente dicen, uy, nos vamos a meter en un marrón porque este es nuestro primo segundo y a saber, y si eso se crea, es nuestra responsabilidad. Vale, ya la última pregunta. Mm, En el caso de una separación conflictiva, cuando uno de los dos progenitores pide el informe donde conste quién acompaña al menor a las visitas habitualmente, porque su abogado se lo ha pedido, hay que hacerlo. Bueno, yo esto como nota personal, yo siempre pongo o intento apuntar siempre con quién vienen. Viene con tal, viene con cual, con la abuela, con la vecina, con el padre, con la madre. Aquí entiendo que es que uno de los dos dice, mi abogado me ha dicho que tienes que ponerme un informe y en este informe que conste cada vez que se visita, con quién se ha visitado. No, mira, no te puede, ni la familia ni el abogado te pueden pedir esto en una consulta normal. El juez, si requiere la información como parte de la administración pública, te lo puede requerir. Las administraciones, el sistema judicial te pueden requerir información, pero el padre y el abogado no. ¿Vale? Entonces tú le dices, tu abogado sabe que esto no se tiene que solicitar así, lo tiene que solicitar el juez. Otra cosa es que te pida el estado de salud del niño, que eso lo puedes poner todas las veces que quieras. Pero con quién viene a la consulta, no. Porque esto realmente tiene una intención malévola, ¿no? Entonces esto lo puede pedir el juez, pero no lo puede pedir el padre ni el abogado. Vale. Vale, pues yo creo que hasta aquí todas las preguntas. Yo tengo una que se escapa un poquito del tema de hoy, pero es para saber, ya que tenemos a una pediatra que trabaja en otra comunidad, si vosotros lo tenéis solventado de otra manera. Es que tiene que ver con algo legal, es el caso de los informes de autopsia cuando han ido por vía judicial. ¿Vosotros tenéis un sistema en que esto os llegue a la historia clínica del paciente o se queda allí en un limbo donde nunca más accederéis? Pues la verdad, Diana, no tengo Ni idea. ni idea, porque es que no me ha tocado, por suerte. Sí, pasa poco, pero aquí, bueno, es frecuente que si la autopsia se hace en ámbito hospitalario, o sea, porque el paciente falleció en un hospital, sí que a veces se puede saber qué ha pasado, pero si no, es complicado. Y era para saber si vosotros sabíais algo, pero nada, sin Nada, más. no hay ni idea. Decirte también por último que está aquí el chat lleno de felicitaciones, muchísimas gracias, muy buena presentación, muy buenas todas las aclaraciones, felicidades por la exposición. Alguien dice, efectivamente nos movemos por arenas movedizas, gracias. Bueno, creo que aquí todo el mundo está muy contento, ha sido genial, creo que es lo que necesitábamos y agradecerte mucho tu participación. Pues nada, muchas gracias, me alegro mucho. Espero que no me haya trabado mucho y haya ido muy rápido y que os haya servido, bueno, un poco por lo menos para poner 4 conceptos claros y darnos ánimos, que dudas tenemos todos. Entonces, pues nos sentimos menos solos con ellas, ¿no? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Diana, por Gracias, Rocío. todo, ¿eh?